La paz del Señor sea con todos. Como siempre he dicho, es un momento especial porque cuando abrimos las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos con un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor nos manda, entonces estamos permitiendo que el Señor obre en nosotros. Entonces escuchamos su voz. Le invito a que abran su Biblia en segundo libro de Timoteo, capítulo 2. De las cartas pastorales del apóstol Pablo, las 3 cartas, esta es una. Dice capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Versículos 14 y 15. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos. Padre amado, que mueve las alturas de los cielos, en este momento hemos abierto la Santa Escritura como tu palabra para escuchar tu voz. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos perdone. Te pedimos que nos enseñe a escuchar tu voz y que este mensaje le llegue a todos. Convierte los corazones a ti. Danos tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pablo se esfuerza en algo interesante. 1, en que Timoteo se presente delante de Dios aprobado. Y 2, que use bien la palabra de verdad. En este caso se está refiriendo a las Escrituras. Aún cuando no habían sido concluidas todas las Escrituras, pero Pablo, refiriéndose a lo que ya existía el Antiguo Testamento y lo que ya había escrito anteriormente, le dice que la use bien la Santa Escritura o la palabra de verdad. El problema que tenemos nosotros hoy en el mundo y en la iglesia es que no se está usando bien la palabra de verdad. El yo creo prevalece por un así dice Jehová. Son muy pocos los que quieren conducirse por lo que dice el Señor. Porque para muchos les es fácil llevar una doctrina a media, haciéndose la loca idea de que van a entrar al reino de los cielos, que viviendo una vida sacrificada y entregada al Señor, pura y santa, para entrar en las mansiones eternas. Hermanos míos, hay verdades que nosotros debemos mantener bien en claro. Y nosotros hemos estado ya comenzando a entrar en la recta final, donde todo tipo de engaños prevalecerían en el mundo y aún dentro de nuestra iglesia. Pablo entonces está señalando aquí algo interesante. Por ejemplo, cuando él habla de obrero que no tiene de qué avergonzarse, él señala, por ejemplo, en el versículo 19, que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De manera
que Pablo está poniendo, número uno, que el Señor conoce a los que son suyos. Jesús en San Juan 10 dice que yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Por qué Jesús dice eso? El pastor conoce a sus ovejas. ¿Cómo las ovejas la conocen? Las ovejas se relacionan tanto con él que por el sonido de su voz, lo que ellas escuchan es que le siguen, no por la apariencia física. Se puede poner otro pastor ahí y darle órdenes y ellas no le hacen caso, pero cuando ellas escuchan la voz, que nadie tiene la voz igual a nadie, escuchan la voz del verdadero pastor, a ese siguen. Jesús dice que va adelante y le siguen. No es así con los chivos o las cabras. A las cabras el pastor tiene que ir detrás empujándola, porque son aviesas y no son nada fácil. Por eso que Jesús hace entonces la comparación entre las cabras y las ovejas. Dice aquí, bastante claro, conoce al Señor a los que son suyos. Ahora dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús o de Cristo. Cristo, ustedes saben el significado, más adelante voy a mencionar. Ahora, ¿por qué dice que debe apartarse de iniquidad? Para que usted sea del Señor, debe estar apartado del pecado, porque el que practica el pecado, dice el primer libro de Juan 3:4, es del diablo. Dios no lo puede aceptar a usted en algún pecado. Y las iglesias muchas veces no crecen porque hay gente viviendo una vida pecaminosa y no se quieren apartar del pecado. Y los responsables de conducir a la iglesia por el correcto camino, sabiendo que están pasando cosas, lo callan. ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona así? ¿O cómo Dios puede bendecir a una iglesia cuando por el pecado de uno la maldición le cae a toda la iglesia? Entonces Pablo está señalando algo aquí interesante. Mire bien, versículo 18, 17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Por eso Pablo en los versículos 11 dice que si somos muertos con él, también viviremos con él. El 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Entonces Pablo de una forma u otra está presentando la resurrección, pero aquí está hablando de una resurrección que no existe. O en otras palabras, está enseñando lo que Dios no enseña, que aquí es el punto principal. Hay que tener mucho cuidado cuando usted usa la Biblia, cuando usted la lee, y mucho cuidado cuando usted la enseña. Por eso Pablo no se equivoca en 1 Corintios, donde dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y las cosas espirituales, dice el mismo apóstol Pablo, se disciernen espiritualmente. A Dios no hay que llevarlo a un laboratorio. No, porque lo que tiene que ver con Dios tiene que ver directamente con una entrega que usted tenga al mismo Señor y que se deje guiar por el Espíritu Santo, porque el Señor de otra manera no puede usarlo. Pero ¿quiénes son los que tienen el Espíritu? Según Hechos capítulo 5 versículo 32, dice allí el mismo apóstol, no Pablo y no Pedro, que Dios ha dado su Espíritu a los que le obedecen. De manera que si usted obedece al Señor, usted tiene el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículo 38 habla de arrepentirse, de abandonar el pecado, de bautizarse y recibirá el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don y solamente puede estar en una persona cuando no está en pecado. El mismo apóstol Pablo en el primer libro de Corintios habla que el Espíritu Santo Dios nos ha dado como arras de nuestra salvación, o sea, garantía. En Efesios capítulo 4 versículo 30, el apóstol Pablo nos habla de esa garantía del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo entonces está perdido. Simplemente. Cuando el Espíritu Santo mora en mí, Jesús mora en mí. Porque el Espíritu Santo es quien representa a Jesús aquí en la tierra.
Simplemente, como Jesús perdió su omnipresencia al morir por los seres humanos, entonces tenía que poner en su lugar a alguien que estuviese en todos los lugares a la vez. Y en este caso es el Espíritu Santo. Pero vamos allá, versículo 15. Dice algo interesante. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y eso no es lo que se hacía constantemente en el servicio cultico, en el sistema que Dios estableció en el santuario. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote y también hacía el sumo sacerdote antes de comenzar a ministrar? Primeramente no se preparaba delante de Dios. Primeramente no presentaba ofrenda por sus pecados delante de Dios. ¿Y esa ofrenda quién representaba? Al mismo Jesús. Por lo tanto, debía estar aprobado. Y si no estaba aprobado, ¿qué le pasaba? Ven, ¿por qué nosotros no podemos tomar las cosas de Dios livianamente, ligeramente? Venimos a la iglesia como costumbre muchas veces, pero no es así. Cuando llegamos aquí, el tiempo de aquí es el Señor y la mente debemos tenerla puesta en el Señor. Muchos están aquí pensando en otra cosa. Muchos no controlan la tentación del celular, que ha sido una maldición muchas veces. Y los que están ahí recibiendo llamadas o en otras cosas que no deben. Y no tienen temor de un lugar tan santo como es esto. ¿Cómo Dios se puede bendecir cuando tú estás haciendo lo que Él no te ha mandado? Entonces, pero ahí no se queda. Cuando dice aquí, aprobado, usa en el griego que significa que corta rectamente o que maneja con precisión. De manera que cuando dice aprobado, está diciendo que hace las cosas derechita como Dios te manda. Una persona recta delante de Dios. Y en la Biblia hay muchos personajes como esos que ustedes conocen. Ahora vamos a ver. Aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Así que esto es la palabra de verdad. Vamos a usarla. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 5:39. ¿Qué dice Jesús? Escudriñad, porque ellas son, y en ellas parece que tenéis. Entonces Jesús nos cita la Escritura. En este caso, cuando Jesús habla, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. Ya ahora para nosotros están el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús estaba orando allí en el Getsemaní, le dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Segunda de Pedro, vamos a leer ahora. Capítulo 1. Segundo libro de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol. Versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, ¿cuál es la palabra profética? La misma Biblia. Exactamente. Entonces te lo dice, es hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un día en la Biblia cuando va a esclarecer. ¿No lo lleva eso a Isaías capítulo 60? Donde refiere que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista su gloria y amanecerá, y presenta muchas cosas. ¿No le presenta a usted al día de la venida de Jesús? Porque después que Jesús venga no se va a usar más la Biblia. ¿Ustedes no lo sabían? No se va a usar. No se usará más la Biblia. Pero no se queda ahí. Por eso dice, hasta que el lucero, ¿qué dice ahí? Finalizando. ¿El qué? ¿El lucero de qué? De la mañana. Nosotros vemos a Neptuno, vemos a Júpiter, a Neptuno, ahí está. El lucero, pero hay un planeta. Pero aquí dice algo en griego, dice fósforo, dice ahí, que significa el que hace luz. Así cuando usted coge el fósforo del griego, lo raya, entonces produce una llama, y esa llama produce luz. Así se presenta Jesús, el fósforo. Pero no se queda ahí, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que estamos hablando
que es de Dios y no del hombre. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, si eso viene de Dios, yo debo de sujetarme a lo que dice Dios. ¿Qué es lo que está de moda en nuestra iglesia y en el mundo religioso? Yo creo. Y la gente que hablan de yo creo en la iglesia es porque conocen la verdad. Como no están dispuestos a aceptar eso y no tienen un texto para contradecirlo, hablan de yo creo. No se sujetan a la voluntad del Señor, pero quieren ir al cielo. Así es bastante bueno, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se pone esto. San Mateo 4, vamos a ver cómo usó Jesús la Biblia, porque es así que debemos trabajar nosotros. San Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que el deseado de toda la gente dice, que las piedras así doraditas parecían pan. Y Jesús tenía un hambre. Un hambre. Jesús podía caer en la tentación, pero el deseado de toda la gente dice que desde que él escuchó que dijo si eres hijo de Dios, se dio cuenta que ningún ángel de Dios le iba a decir eso. Así que se dio cuenta entonces que era el tentador. Jesús le contesta, versículo 4, escrito está. Jesús no le dijo yo creo, ¿verdad que no? Sino que dijo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está escrito en la ley, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces ahora Satanás cambia, le usa la Biblia. No es con la Biblia que se está engañando al mundo hoy en día. Y eso en todas partes, fuera y dentro. Se está empleando la Biblia a media para conseguir ciertas cosas. Satanás usó la Biblia, pero le cortó. Satanás le citó el Salmo 91, versículo 11, y Salmo 91, versículo 12. A sus ángeles mandará cerca de ti, pero sigue diciendo allí que te guarden todo su camino. ¿Por qué no le dijo eso? Porque lo iba a descubrir una vez, porque eso no era los caminos de Dios. Jesús entonces va a la ley. Deuteronomio significa segunda ley. Va a la ley. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, Jesús le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve cómo responde con la Biblia? Vamos a usar bien la palabra verdad, es lo que Pablo está diciendo. Ustedes verán. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ella. Aquí ya en el versículo anterior, en la tentación anterior, en esta, Satanás está tomando a Jesús sobre su brazo, porque Jesús está débil. Óigame bien, léanse el deseo de toda la gente. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Recuerden que cuando Adán pecó, se dejó vencer de Satanás. El príncipe de este mundo era Adán. Como Dios es justo, si él te venció, ahora el príncipe de este mundo es Satanás. Jesús entonces le cita la Biblia nuevamente: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Así es. De manera que esto nos prepara a nosotros para tener un fundamento, para saber cómo vivir, cómo enfrentar al enemigo y los engaños y errores que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Ahora comenzamos con lo interesante. Vamos a ver cómo se malinterpretan las escrituras. Comenzamos con los saduceos, capítulo 22, Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 22.
Desde el versículo 23, vamos a leer al 24. Aquí hay un caso que muchas veces lo tratamos. Aquel día vinieron a los saduceos. Los saduceos eran una de las dos religiones que había en Israel, religiones judías. Los saduceos eran menos que los fariseos. Pablo era de los fariseos. Nicodemo era de los fariseos. Pero los saduceos eran más poderosos. Los saduceos eran más poderosos que los fariseos porque eran los que tenían el poder económico. Ya ustedes saben que eran menos. Entonces, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos la negaban. Por eso ellos van también con la tentación a Jesús, como hizo Satanás. Dice aquí, aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Es la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Y cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no son ni hombre, ni varón, ni hembra. Los ángeles no son ni varón ni hembra. Pueden tomar la forma de un hombre como pueden tomar la de mujer, pero no son ni varón ni hembra. No tienen órganos sexuales. Los ángeles es diferente a los hombres. Jesús está dando una lección ahora. Primero, muestra que en la nueva tierra o en el cielo no habrá sexo, porque el sexo Dios lo puso para la multiplicación, para que nazcan hijos. No habrán hijos, no van a nacer más. No habrá sexo, así que eso se termina aquí en la tierra. Número 2. Pero respecto a la resurrección de los muertos, versículo 31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les citó lo que ellos mismos creían. Entonces Jesús les citó a Éxodo 3, versículo 6, que es parte de la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia se le llama la ley. Entonces Jesús citó eso. Ellos creían en Abraham, creían en Isaac y creían en Jacob, y lo tenían como padre. Entonces Jesús le habla de la resurrección. Ellos a mirar de su doctrina termina diciendo ahí. ¿Qué está diciendo? Que como eran doctrinas diferentes, los saduceos eran un grupo religioso y los fariseos otros, habían enseñanza diferente. Pero los dos grupos, los dos se oponían al mismo Dios. Esto vamos a ver ahora con lo que voy a decir, agárrense. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Y ustedes me contestarán. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Esto es algo que suena mucho en la iglesia. Versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿De qué está hablando? Yo le pregunto. David, ¿de qué está hablando ahí?
De Saúl, ¿verdad que sí? Lo primero es la aplicación es a Saúl. En este caso, Saúl había sido ungido como rey, pero después Dios mandó a que ungieran otro en su lugar. Capítulo 16, primer libro de Samuel, que fue ¿a quién? A David. Así que el ungido, ¿cuál de los dos era? ¿Estamos claros en eso? Pero ahí no se queda. Ese texto lo están usando dentro de nuestra iglesia para decir que el ungido es el pastor de la iglesia. Y la iglesia adventista no enseña eso. Óigalo bien, esta iglesia no enseña eso. Además, usted no ve a los pastores enseñando eso. Ellos se quedan callados, eso sí. Ellos se quedan callados. En una iglesia que tuve hace muchos años atrás, saltó uno y se paró y me dijo que los reyes representan al pastor de la iglesia. ¿Quién es el rey de reyes? Entonces, ¿a quiénes representaban los reyes? ¿A quién? A Jesús. La palabra hebrea ahí para ungido es Mashiach, que en español es Mesías. Cuando pusieron esto aquí, cuando hicieron la traducción, pusieron el significado de la palabra y no la palabra que va. Lo mismo hicieron con el sábado. Usted ve aquí en la Reina Valera, dice sábado, en ninguna parte. ¿Qué es lo que dice reposo? Pero la palabra hebrea que aparece aquí es Shabbat, que se traduce literalmente como sábado. El significado es reposo o cesación. En el griego es sabatón, que debe decir sábado, y no lo hicieron, porque tenían un objetivo especial de ocultar una verdad para enseñar una mentira. No están usando bien las escrituras. ¿Qué sucede? Que este problema de que el ungido de Jehová es el pastor ha traído serio problema en la iglesia. San Mateo capítulo 16. Vamos a ver algunas cosas. San Mateo capítulo 16. Allí hay una pregunta. Versículo 15 y 16. San Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Vamos primero con el versículo 13. Vamos a leer desde ahí para que tengan una visión mejor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Que es quién? ¿De dónde viene esa figura del Hijo del Hombre también? No, el Hijo del Hombre no, viene de Daniel capítulo 7, solamente está ahí. Daniel 7, cuando vino el Hijo del Hombre del anciano de día. Ya yo sabía. Ok, Jesús está diciendo que ese que está en Daniel es él. Versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ya Juan había sido decapitado. Entonces ellos estaban comparando que Jesús era uno de esos profetas, pero que había resucitado. El mayor de todos los profetas no fue Elías, sino el segundo Elías, que es Juan el Bautista. Ok. Versículo 15 y 16. Y él le dijo: ¿y ustedes, o sea vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, la palabra griega es Cristo. Se hace la transliteración del hebreo Mashiach al griego Cristo, que en español es Cristo y significa el ungido. Mesías o Mashiach del hebreo significa el ungido. Oh, Mateo capítulo 3, vamos a ver qué pasó allí. San Mateo capítulo 3, versículo 13. San Mateo capítulo 3, versículo 16. El 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo, descendió. Recuerden eso. Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Hechos de los Apóstoles capítulo 10.
versículo 38. Vamos a ver qué dice Pedro aquí sobre Jesús. Cómo Dios ungió, usa el griego rish, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿quién fue que ungió al Señor? A Jesús. Con el Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿En qué momento lo ungió? En el momento del bautismo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. San Lucas capítulo 4. Vamos a ver entonces lo que dice a Jesús mismo ahora. Jesús va a usar la profecía nuevamente de Isaías. San Lucas capítulo 4. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha... Entonces tú estás diciendo que Él es el ungido. No está diciendo que es el pastor de la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y seguir diciendo muchísimas cosas. Ahora, dice el versículo 21 que comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús usó a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 para mostrarle el cumplimiento de la profecía. Así que el ungido es Jesús. Cada vez que usted lee Cristo en la Biblia, cada vez que usted lee Mesías en la Biblia, está diciendo el ungido. No va a decir el ungido del Señor, sino que va a decir el ungido, porque el mismo Señor es el Señor. Vamos a Lucas capítulo 2, para que ustedes vean lo que dice ahí. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevan al templo. Entonces, dice, versículo 22 hasta el 26. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Ahí le cita Éxodo 13, 2 y 12. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén, note bien, un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así que era un hombre aprobado. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? No es el pastor de la iglesia. La iglesia adventista es bastante clara en su teología. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es que callan esta verdad quienes tienen la obligación de enseñarle eso a la iglesia? ¿Por qué callan esa verdad? Lo penoso es que a ellos callar se introdujo la idolatría dentro de la iglesia. Así que la voz del pastor tiene más fuerza que la voz de Jesús, que es el verdadero pastor. Hay algo interesante aquí. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Nosotros somos bastante claros en nuestra enseñanza. Yo no sé cuántos se sientan contentos, pero hay gente que se sienten tan descontentos que quisieran darle golpe a quien está hablando sobre eso, porque que no quieren aceptar. El ungido de Jesús decimos que es. El ungido de Jesús. ¿Y Jesús es Dios, sí o no? Vamos a Juan capítulo 10 ahora, para que hagamos dos comparaciones. Juan capítulo 10. Versículos. Juan capítulo 10, versículo 32 y 33. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que cuando un hombre quiere hacerse Dios, está blasfemando.
Y eso nosotros lo aplicamos para el personaje aquel que dice que él es representante de Jesús en la tierra. ¿Quién es el representante de Jesús en la tierra? El Espíritu Santo. Y hay un poder religioso cuya base está allí en Europa, que dice que el máximo líder es el vicario de Cristo en la tierra, ¿verdad? Dicen así. Pero el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Así que es una blasfemia. Cuando usted también dice que el pastor de la iglesia es el ungido del Señor, o sea Jesús, usted está blasfemando. Es el mismo pecado. Tenga cuidado con eso. Pero gracias a Dios que esta iglesia no enseña eso. Ahora, ¿qué enseña esta iglesia? Lo que enseña la Biblia. Primer libro de Juan, capítulo 2. Vamos para allá. Primer libro de Juan, capítulo 2. Primero vamos a leer el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que somos ungidos, es lo que está diciendo. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os has enseñado, permanece en Él. La posición de la iglesia, y esto lo dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, comentando aquí, dice: en el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, se ungía al rey y se ungía al profeta. En el Nuevo Testamento, entonces, todos los miembros de la iglesia son ungidos del Señor. Eso sí dice, porque eso es lo que dice la Biblia. Así que todos los miembros de la iglesia que fueron bautizados, que recibieron el Espíritu Santo, son los ungidos del Señor. Ahora, el ungido de Jehová es Jesús. ¿Ven cómo la cosa? Antes se ungía al sacerdote y se ungía a uno que era vitalicio, llamado el sumo sacerdote, que este representaba a Jesús. ¿Cómo que somos ungidos nosotros hoy en día? Yo le pregunto. ¿Cómo que somos ungidos hoy nosotros? Primer libro de Pedro. Exactamente, eso es lo que dice la Biblia. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que nuestro sacerdocio viene de allá del cielo, de la realeza. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando nosotros somos bautizados, somos ungidos por el Espíritu Santo como sacerdotes. ¿Y qué presentaban los sacerdotes ante el Señor? ¿No era sacrificio? Pues Pablo dice en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es la realidad. Así que el sumo sacerdote representaba a Jesús. Jesús es el ungido del Señor. Y entonces nosotros somos los sacerdotes, sin importar el cargo que tengamos aquí en la iglesia. Somos sacerdotes del Señor. Tenemos la unción. Si tenemos la unción del Espíritu, hermano mío, ¿por qué debemos de andar en el pecado? ¿Por qué? ¿Saben que si el Espíritu Santo se va de nuestra vida, estamos perdidos? El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, lo que señala Efesios 4:30. Satanás está haciendo todos los esfuerzos para sacarnos a cada uno de nosotros del camino, para que nos perdamos juntamente con Él. No le demos esa oportunidad a Él. Sacrifiquémonos. El impío sufre, y sufre sin esperanza, y peor que el cristiano. El cristiano sufre, y mientras esté vivo y su mente esté bien, estará aquí sufriendo, porque eso es lo que lo vas a preparar para llegar a la perfección del carácter cristiano y entrar en el reino de los cielos. Ahora vamos a otra verdad. El bautismo, por ejemplo. El bautismo, ¿cómo se presenta? Según Romanos capítulo 6, y esto es penoso lo que le voy a decir. Romanos capítulo 6. Dice allí, versículo 1, versículo 3 y 4.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está presentando aquí es que cuando una persona, según lo que presenta Hechos 2:38, se arrepiente de sus pecados, va a Jesús y por fe es bautizado, recibiendo, en otras palabras, los méritos de Cristo, reconociendo que es un pecador, confesando su pecado, entonces cuando sale de ahí, de las aguas bautismales, que es como si fuese una tumba, sale en vida nueva. ¿Cómo usted puede bautizar a una persona que está en su pecado todavía? Yo pregunto. Y ahora muchos están bautizando a gente hasta sin casarse. Yo conozco varios casos ya. Sin casarse. Oiga bien, sin casarse, bautizándolo. Porque quieren completar sus blancos. Como no temen a Dios, prefieren engañar al líder máximo que ellos tienen. Y eso no es de Dios. Ahora la iglesia es soberana y la iglesia, si conoce eso, no puede permitir eso a ningún dirigente. ¿Qué garantía hay de vida eterna si bautizan a una persona en el pecado? ¿Cómo quiera estar muerto en sus delitos y pecados? No podemos permitir eso. Y a quien dice la verdad, a quien se opone a lo malo que hay, entonces tratan de silenciarlo y de desacreditarlo. Y se va ese de ahí, y cuando viene el otro, antes de llegar, entonces le da informe de cada miembro. Le dice cuáles se oponen a lo malo. Le dice cuáles son limpiasacos y cuáles no dicen nada. Así que de una vez vienen con su mente lista el próximo que llega para cerrarle la puerta a quien se opone a lo malo que se hace dentro del pueblo. Esa es la realidad. Entonces Pablo habla bastante claro. En una iglesia hace muchos años atrás, me tocó a mí entonces ver un pastor de esos locos que hay, que su cabeza no funciona bien, que había que estar llamándole la atención constantemente. Y tenía que completar el blanco. ¿Qué cosa? Que eso no está en la Biblia, porque la Biblia, el blanco es el predicarle al mundo entero. Y entonces se estaba dando un incentivo de tantos miles de pesos para que los que completasen el blanco. Así que el hombre salió detrás de eso y buscó dos parejas que iban a la iglesia, que no se habían casado, y le dijo, lo vamos a bautizar, y ustedes cuidado, ustedes duermen en una cama y ustedes en la otra. Así mismo, sin consultar con la iglesia. Después fue que nosotros lo supimos, un engañador, y lo bautizó así. Borrar a esa gente. Entonces hubo que borrar a esa gente para bautizarlo. ¿Veis cómo es el asunto? En otra iglesia, ya esto fue por error. El pastor bautizaba todos los sábados. Y decía, los sábados, el bautisterio estará abierto siempre. Y bautizaron a una señora. Y después que la bautizan, se enteran de que la mujer no estaba casada. El pastor con vergüenza ahora. Vergüenza con la iglesia no lo sabía, y vergüenza con esa mujer, porque ahora había que borrarla. Porque no puede estar como miembro de la iglesia en un pecado. Eso trae una maldición sobre todo, y ella como quiera está perdida, o él. No seamos tan ligeros. Usemos bien la palabra de Dios. La Biblia dice cómo y cuándo debe bautizarse una persona. El ladrón en la cruz es un ejemplo mal usado para tratar de justificar un bautismo sin que una persona tenga los conocimientos necesarios. ¿Saben ustedes quién era el ladrón en la cruz? Si ustedes se leen El deseado de toda la gente, en el capítulo del Calvario, eso varía de acuerdo al libro. En uno está en la 693, en otro en la 697. Varía de acuerdo al libro. Dice ahí Elena Golden Wise que él era un seguidor de Jesús, pero que la misma presión del pueblo y los dirigentes y maestros del pueblo le habían hecho dudar de Jesús, y él había echado hacia atrás.
Pero si era un seguidor de Jesús, entonces tenía la doctrina de Jesús, ¿verdad que sí? Entonces dice el deseado que allí en la cruz, después de tanta burla y tantas cosas, reconoció que Jesús era el verdadero Mesías. Y entonces su corazón se enterneció, porque él estaba en la burla también, junto con el otro. Se enterneció su corazón, reprendió a su compañero y pidió perdón al Señor. Esa es la realidad. El eunuco, otro caso que ellos citan para tratar de bautizar gente así. Felipe y el eunuco, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia le dice bastante claro que él venía de adorar. Cuando una persona adoraba a una deidad o a un Dios, es porque estaba entregado a sus enseñanzas. Y el comentario bíblico adventista, tomo 6, dice que era un prosélito. Así que aunque venía tan lejos, pero era una persona entregada a la religión judía. ¿Qué es lo único que no comprendía? Según tenía Isaías 53, no comprendía lo del Mesías, que es el mismo problema de hecho de los apóstoles, capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, que tampoco comprenden que Jesús es el Salvador del mundo. Y cuando lo comprendieron, entonces aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Pero tenían doctrina ambos grupos. Digo, el eunuco y el grupo de los judíos que vivían en diferentes naciones, tenían la doctrina. Entonces, ese hombre actuó correctamente y Dios sabe lo que hace. Hay muchos personajes en la Biblia que a veces usted no se da cuenta, lee y no sabe. Le digo esto porque ya como estamos comenzando la recta final, hay tantos engaños, se va a hacer todo lo que se pueda, ya sea en el bautismo para alcanzar blanco, no importa que Dios lo apruebe o no lo apruebe, o como cualquier otra doctrina. Yo le puedo leer de cómo las doctrinas, las verdades nuestras se irán corrompiendo. Pero aquí Pablo dice que el Señor conoce a los que son suyos. Así que quien es de Dios, la palabra de Dios, oye, dice el Señor Jesús. Voy a cumplimiento de una profecía. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 2 al 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué dice la Elena Gordon Wise? Conflicto de los siglos, página 652. Oiga lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 652 y 653. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Así que estamos en cumplimiento de esa profecía. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos. Y Satanás le proporciona los engaños en que se complacen. Y viene lo interesante. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los decretos, decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe considerarse como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios.
hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Y es lo que nosotros debemos hacer, estudiar. Entonces yo no le voy a decir más cosas. Le voy a leer esta cita para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Página 656, 657. Oiga lo que dice. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. Ahora, ¿qué es lo que más se habla en la iglesia? El doctor, magíster, que esto. Y la gente va a escuchar, doctor. Pero yo le voy a mencionar algo. Hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la del Padre, conocerá de si mi enseñanza es de Dios o es de los hombres. ¿Qué estoy presentando aquí? La gran verdad. Hay que estudiar la Biblia por su propia cuenta, porque se están introduciendo verdades con mentiras. ¿Qué pasaba cuando el apóstol Pablo predicaba? Capítulo 17 de Hechos, versículo 11. Allá en Berea, Pablo, quien escribe, que era Lucas, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando Pablo hablaba, ellos entonces iban a las Escrituras a comprobar si lo que Pablo decía era así. Y ahora cuando yo le hablo, cojan ustedes la Biblia, ya sea en su casa o lo que sea, para ver si lo que yo le he dicho es así o no. Si es así, trágueselo. Si no es así, rechácelo. Pero usted tiene que probarlo con la Biblia. Es así como va. Cuando el pastor venga y le hable, escúchelo. Si tiene fundamento lo que dice, usted lo puede probar, trágueselo porque es de Dios. Pero si le ligó la verdad con la mentira, rechácelo porque no habló Dios. Tenga eso muy en cuenta. Cada persona dará cuenta de sí mismo ante Dios. No se va a amparar en el otro. Dios no le acepta esas excusas. Voy a terminar con una cita. En el libro de San Juan, capítulo 7. Libro de San Juan, capítulo 7. Versículo 17. Apréndanse esto. San Juan, capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo aquel que quiere obedecer a Dios, cuando se le presenta el mensaje verdadero, no va a poner excusa, no lo va a enfrentar. Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, el mismo Espíritu del Señor le revelará todo como es. Pero el que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. Estudien su Biblia. Es el fundamento que ustedes tienen. Revisen los libros del Espíritu de Profecía para que se den cuenta cómo se han ido cambiando muchas cosas en medio nuestro. Y para que vean el cumplimiento de los falsos maestros. Revísenla. Cuando usted pone a Jesús como centro y oye a Jesús, aunque le duela, acepte lo que Jesús dice porque es para su bien. Escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo él, y en ellas parece que obtenéis la vida eterna. Pregunto, ¿se disponen ustedes a estudiar asiduamente las Escrituras y a obedecer la palabra del Señor, cueste lo que cueste, aunque lo borren de la iglesia? Pues que Dios le bendiga y le guarde.